Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda su profesor William Ríos del curso de habilidad verbal. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Espero que sí. Tenemos para el día de hoy el tema de el texto mixto, ¿ya? También llamado texto con gráfico, texto con imagen. En su material aparece como título texto discontinuo, pero vamos a explicar por qué el título no es adecuado, ¿ya? Vamos a explicar por partes. El tema es el texto mixto. Muy buenos días, Lalo Vega, ¿cómo estás, Lalo? Buenos días. David Contreras, ¿cómo estás? Roy, muy bien, ¿cómo estás, Roy? Roger Pacheco, muy buenos días. Billy, ¿cómo estás, Billy? Yanela Pantaleón, buenos días. Buenos días, buenos días. Lucy Sandy, buenos días. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Dora Meneses, buenos días. ¿Cómo estamos? Luis Carlos, ¿qué tal? Lucy Sandy, buenos días. Kenzie Torres, gracias por sus saludos. Ajá, Rafa, en inglés, muy bien, practicando, muy bien. Entonces, bien, muchachos, decíamos, el tema es el texto mixto. Vamos entonces a la práctica, ¿ya? ¿Me escuchan bien, verdad? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿todo bien? Hola, muchachitos. Escríbanme si me escuchan bien. Gracias, Lucy, muy amable. Ahora sí, con confianza. Muchas gracias, Rafa. Perfecto. Vean, muchachos. San Marcos, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a partir del examen de admisión 2016, eh, innovó algunas formas de evaluar las aptitudes o habilidades comprensivas de sus postulantes, de sus futuros alumnos. Entre las innovaciones, entre los cambios, apareció el texto mixto, ¿ya? El texto mixto no es otra cosa que aquel texto que expone su contenido o desarrolla su temática utilizando dos tipos de textos. Por eso se llama mixto. Utiliza el texto continuo y utiliza el texto discontinuo, que aparece como título en la práctica. Es parte de esto. Repito, el texto mixto es aquel que desarrolla su contenido empleando dos tipos de textos, el continuo y el discontinuo. Vamos a ver qué es el texto continuo, qué es el texto discontinuo. ¿Sí? Comenzamos entonces, muchachos. Tema número 13. Tema número 13, el texto mixto. Bien, ahí estamos observando, muchachos, un texto, ¿cierto? Ese texto tiene dos componentes. Al lado izquierdo de vuestra pantalla y en la parte inferior última, vemos el texto continuo. Ese es el texto continuo. Profesor, ¿por qué se le llama texto continuo? Bueno, se le llama así porque para exponer sus ideas, para exponer su contenido, se utilizan oraciones. Se utilizan oraciones o también se dice que expresa sus ideas con linealidad. Vamos a resaltar ese texto, ¿ya? Este es el texto continuo, ¿ya? Este es el texto continuo. Texto que hemos estado acostumbrados a trabajar siempre, ¿no? Aquel texto que expresa sus ideas mediante oraciones. Estas oraciones van formando unidades informativas y esas unidades informativas van formando párrafos, ¿cierto? Y esos párrafos van formando capítulos. Es el texto que siempre hemos leído. Ese texto se llama continuo, texto continuo, ¿ya? Vamos a anotarlo acá solamente para entender mejor y tener mayor dominio sobre este tipo de contenidos. Este es el texto continuo. Texto continuo. Y al lado derecho, medio superior, tenemos otro tipo de texto. Por si acaso, muchachos, esta imagen es un texto. A este texto se le conoce como el texto discontinuo, ¿ya? El texto discontinuo.
Ese es el texto discontinuo. Profesor, ¿qué es un texto discontinuo? Ah, un texto discontinuo, escúcheme por favor, es aquel texto que organiza su información, organiza su contenido de un modo distinto al texto tradicional. ¿Mm? Y para ello se puede valer de múltiples formas. Para expresar su contenido se puede valer de gráficos estadísticos, se puede valer de infografías, se puede valer de imágenes, se puede valer de fotografías, de avisos publicitarios, se puede valer de cuadros sinópticos, se puede valer de mapas conceptuales, se puede valer de formularios, se puede valer de caricaturas, como es el caso. ¿Ah? Ese es el texto discontinuo. Es aquel texto que expresa su contenido de un modo distinto al texto lineal, al texto continuo. Señores, estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Claro, muy bien, María Alexandra. Dentro del texto discontinuo se pone infografía, por supuesto. Hans Matías, cuadros estadísticos, por supuesto. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora creo que ya las cosas se van aclarando, ¿cierto o no? A esa conjunción del texto continuo con un texto discontinuo, pero que desarrollen el mismo tema, se le llama el texto mixto. Las cosas claras, ¿cierto? Muy bien. Ahora, debo hacer el siguiente comentario, necesariamente. De repente ustedes no han postulado, todavía no han postulado. Desde el 2016 hasta marzo último, se tomaron textos mixtos. ¿Ya? En el último examen de admisión de San Marcos, usted sabe que ocurrió pues unas circunstancias que oportunamente la Rectoría para Salud y Bienestar de la universidad eh, corrigió, ¿no? En el mes de marzo se tomó el examen de área A y área C, ¿cierto? Que había quedado pendientes de un proceso. Entonces, en ese último examen vino un texto únicamente discontinuo. No vino mixto, sino vino un texto discontinuo. Por vez primera en San Marcos, una vez. Ha venido en simulacros también, ha venido textos solamente discontinuos, ¿correcto? Me refiero, pues, son tres textos, ¿no es cierto? El texto dialéctico, el texto mixto y el texto en inglés. En el texto mixto, no fue mixto en ese caso, en esa única vez. Solamente para el área, me parece que es el área A. Bueno, pero bueno, por vez única vino solamente una vez, no vino texto mixto, solamente vino el texto discontinuo. Ahora, eso nos hace, gracias Hans, área C, me dice, muy bien, gracias. Entonces, eso nos hace entender que en el futuro puede venir solamente un texto discontinuo, pero se estima que por lo general sea texto mixto. Bien, a ver, para poder practicar y poder entender mejor este tipo de trabajos, ustedes van a tomarle, por favor, una captura a la siguiente diapositiva para que puedan leer el texto y responder las preguntas, ¿ya? Y me envían sus claves. Vamos a avanzar una diapositiva para que tomen una capturita. Por favor, aquí aparecen las preguntas de este texto modélico. Tomen una captura, por favor. Tomen una fotito, una capturita para regresar al texto y poder trabajar. ¿Me avisan? Ok, muy bien, gracias. Ahora sí, regresamos al texto. Léanlo, un texto muy interesante, de palpitante actualidad, ¿no? A ver, muchachos. 4 minutitos, revisen y me envían las 5 respuestas a través del chat, como siempre. Vamos, suerte, muchachos. Ánimo.
Bien, muchachos, tenemos ya algunos envíos. Para ser exactos, tengo dos envíos. Vamos a trabajar. Vamos. Texto ejemplo, ¿ya? Texto de ejemplo. Dice así, vamos a leer el texto continuo. El texto continuo dice, en los últimos años se está viviendo una crisis de valores morales y de conducta que está llevando a una decadente cultura familiar y social. Bien, muchachos, esta idea es la más importante. Esta idea que voy a subrayar es la más importante, porque todo lo demás es desarrollo de esta idea. Esta idea es la idea principal, ¿ya? En los últimos años estamos viviendo una crisis de valores y de conducta, y acá está la consecuencia, una decadente cultura familiar y social. Esa es la consecuencia de este hecho sumamente preocupante, y que cada vez cobra pues eh, mayor alcance. Dice, existe una corriente materializada y de egoísmo personal en la que impera el interés a costa de vender o traicionar a cualquiera que se le cruce por su camino, incluidos sus propios allegados. ¿Mm? Ortega y Gasset lo define como el hombre masa por su radical ingratitud hacia todo lo que ha hecho posible su existencia. ¿Mm? No existe nada, no hay nada que agradecer, no hay nada a quien devolver nada. Solamente interesa el hombre en punto, dice este gran filósofo español, José Ortega y Gasset. Esta decadencia se siente en los medios de comunicación por captar audiencia presentando programas sensacionalistas. Ejemplo, sobran. Los artistas, por vender sus productos, se presentan en forma impropia, es decir, de una manera indebida, de una manera inadecuada, indecorosa, para llamar la atención. Ustedes lo han visto, ¿no? Sí, algunos artistas, pues no tienen escrúpulos y con tal de lograr sus objetivos de mayor rating o de mayor pegada o de mayor fanatizada, a lo mejor, ¿no? Hacen lo que fuere, no interesa, no interesa. Los políticos, otros, dice, por captar seguidores, dan una imagen de que están trabajando para el pueblo, cuando les interesa solo su bienestar económico, solamente su bolsillo les interesa, ¿no? Y seguir en esa contienda como una empresa que les rinde tributos. Las organizaciones religiosas, ¿no? Mírame, está contando, ya van cuatro, ¿no? Cuatro ámbitos donde la corrupción está, pero totalmente enraizada. Las organizaciones religiosas que hablan del Ser Supremo piden tributos o donaciones económicas para seguir subsistiendo a través de la fe de sus feligreses. Las fuerzas militares se han fragmentado, no existe la unión, hay divisionismo entre ellos, delatándose para tener recompensa de sus superiores. El gobierno, donde la corrupción toca en todos los niveles, persigue a cualquiera que los descubra sin importarle el daño moral, material y psicológico de sus opositores y entorno familiar. Bueno, ya está. La primera idea ha sido desarrollada. La primera idea, que es la principal, ha sido desarrollada, ¿no? En forma bastante clara. Ahora vamos a la imagen. ¿Qué significa esa imagen? Es una caricatura. ¿Qué vemos allí? Dos habitantes de los primeros tiempos. ¿Ah? El de la derecha, ¿verdad? Un anciano que tiene en sus manos, tiene un mazo y un cincel, vamos a llamarle así, y ha elaborado una obra, y a esa obra le ha llamado Código de Ética, ¿no? Código de Ética. Sabemos que la ética, pues, es una disciplina, es un conjunto de normas, de principios que busca que el ser humano se conduzca siempre por el camino del bien, ¿no? Que se conduzca siempre por el camino del bien. Y luego de haber creado esa obra, el ciudadano, el habitante que está al lado izquierdo le pregunta, ¿qué significa esa obra? Y el artista le responde, será un libro de utilidad para todos.
Claro, pues porque ese libro va a permitir la coexistencia, ¿no? La prosperidad de la sociedad. La pena, dice, es que ya para el 2020 lo habrán olvidado. ¿Mm? ¿Qué significa? Que al hombre lo va a ganar otras ambiciones, otros apetitos y se va a olvidar de las normas éticas. A un corrupto háblale de ética. ¿Mm? A un corrupto háblale de ética. ¿Qué es eso? ¿No? Nos va a juzgar como tontos, nos va a juzgar como pasados de moda, nos va a juzgar como retrógrados. No, estás loco. Ética, ¿qué es eso? No, mi bolsillo es primero. Bueno, está clara la información, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora sí, vamos a las preguntas para enorgullecernos del 5-0. El texto mixto. Primera pregunta. El tema central del texto. Señores, recuerden por favor, el tema central. ¿Sí? El tema central es una frase nominal que sintetiza todo lo que se ha hecho en el texto. Y en el texto, como la primera información, como la primera línea lo señaló, hay crisis de valores. ¿Cierto o no? Hay crisis de valores. Entonces, el texto nos está hablando de los valores morales. ¿Y qué dice al respecto? Que están en crisis, pues, están en decadencia, ¿ya? Bien, la respuesta, muchachos, es la alternativa C. La alternativa C. La alternativa C. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, profe, muy bien, correcto. Alternativa C. La decadencia de los valores morales. No marquen la D, muchachos, porque el gobierno es solamente un aspecto de corrupción. El autor habla del ámbito de los medios de comunicación. Imagínense, muchachos, los medios de comunicación, ¿verdad? Eh, tanto matarse la universidad, el alumno, la objetividad, pero ¿qué objetividad periodística, señores? Eso no existe en la práctica, ¿no? Debiera existir, pero en la práctica, imagínense. Cada periódico obra según lo que le paga el dueño y los intereses del dueño. Bien, la respuesta es la C. Dos, se infiere del texto leído que la crisis de los valores morales, ajá, medio de comunicación, artistas, eh, periodistas, militares, religiosos, señores, gobiernos, faltan dedos de la mano para contar. La respuesta es la A, está muy extendida en la sociedad. Está muy extendida en la sociedad. Políticos. Tres, centralmente la caricatura. La caricatura hace alusión. Profesor, ¿qué significa hacer alusión? Hacer alusión significa referirse. Hacer alusión es referirse a, ¿no? Referirse. ¿Y a qué se refiere la caricatura? Se refiere pues a que, si bien es cierto, en un tiempo fue muy útil, las normas morales ahora ya han sido olvidadas, han sido proscritas, han sido desterradas de la conducta humana. La respuesta es, muchachos, la alternativa, la B, la caducidad de la ética. Profe, no entiendo. ¿Qué cosa es caducidad? ¿Qué cosa es caducidad? Caducidad es eh, el momento del término, el momento del fin, ¿correcto? Eso es la caducidad. La condición de lo que no va a durar para siempre, eso es la caducidad, ¿no? Caducidad. Ejemplo, el carnet universitario tiene una fecha de caducidad, ¿no? Te lo entregan ahora y caduca próximo año, a mitad de año caduca, por decirlo así, ¿no? ¿Correcto? Caducidad, término, fin. Ah, eso es. La B respuesta. Cuatro, en la imagen, lo habrán olvidado. Ajá. Y el artista, pues, miren su rostro en la caricatura, muy expresiva, ¿no? Lo habrán olvidado, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir lo habrán olvidado? Quiere decir que llegó el momento de olvidar los principios, olvidar las normas. Bueno, la C respuesta. Profesor, ¿qué significa filantropía? Filantropía significa, muchachos, amor a la humanidad. Se entiende como caridad, se entiende como solidaridad, ayuda, asistencia. ¿Ya? 5.
resulta incompatible. ¿Qué significa incompatible? Incompatible, la semana pasada hemos visto incompatibilidad, ¿no? Sí, ¿verdad o no? Bueno, no. Antes no. La incompatibilidad es la situación en la que se niega, se contradice o distorsiona alguna información del texto. Incompatible con la caricatura. La respuesta, muchachos, es la alternativa D. El código de ética apareció de manera azarosa en la vida del hombre. Profesor, no entiendo. ¿Qué significa azaroso? Azaroso es que depende del azar. ¿Qué cosa es azar? Suerte, casualidad, chiripa, ¿no? Entonces, está diciendo la de que el código de ética, el hombre iba caminando y se lo encontró por la calle. Así, iba caminando y ya estaba el código. Y no es así, pues, porque ¿qué vemos en la mano del artista? Un mazo y un cincel. Eso significa que él ha creado ese código de ética. El hombre creó el código de ética. El hombre lo creó, no lo encontró de manera accidental por allí. ¿Correcto? No cayó del cielo. La respuesta es la D. Ahí está la respuesta, ¿ya? Vamos a anotar, a ver, vamos a anotar esta respuesta. C, A, B, C, D. Ahí está la respuesta. Vamos a, Dios mío, pregunta. En la 5, ¿por qué no puede ser la C? Muy bien, buena pregunta. Miren, muchachitos, cuando la pregunta es por incompatible, escuche, por favor. Cuando la pregunta es por incompatible, después de haber marcado la respuesta, vamos a comprobar, ¿ya? Vamos a comprobar que las otras sean compatibles. Recuerden esto, ¿ya? Hay que comprobar para estar seguro, pues, ¿no? De que las otras sean compatibles. La A dice, con el transcurso de los años va perdiendo valor el código de ética. Claro, ese es el lamento del artista, pues, ¿no? Dice, ¿qué dice la caricatura? Será, ¿no? Una obra muy importante, será. Lo malo es que para el 2020 ya lo habrán olvidado. ¿Ves? Entonces, al comienzo, él expresa en su expresión, manifiesta un optimismo de la utilidad de ese código de ética. Lo malo que será olvidado para el 2020, que sigue en el transcurso de los años, va perdiendo valor. ¿Ves? A eso se llama la caducidad, pues. Caducidad. Entonces, la A es correcta. La B, ha quedado rezagada por la modernidad social. Claro, pues, ¿no? Ya, lo malo es que para el 2020 lo habrán olvidado. Va perdiendo, va quedando rezagada. ¿Qué significa rezagada? Olvidada, retrasada, marginada, no tomada en cuenta, no considerada. ¿Ah? No importante. La C dice, resulta ser necesario para el Claro, eso es lo que dijo el primero en su expresión, que dice, será una obra muy importante para la humanidad. Algo así dice, ¿no? Claro, porque gracias a ese código de ética es que las grandes sociedades se fueron organizando, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque respetábamos nuestros derechos. Imagínate si nadie respetara los derechos del otro, si regresáramos a la época de la barbarie, ni hablar, pues, ¿no? Claro. Entonces es compatible, ¿ya? Bien. Seguimos. Correcto, no te preocupes. Muy bien. Gracias por tu pregunta. En la 3, ¿por qué no sería la D? 3, ¿por qué no sería la D? Centralmente, la caricatura hace mención a los albores de la moral. Los albores de la moral significa, pues, los inicios. Y eso es parte de la caricatura. Eso es parte, muy bien, en la creación. Pero lo importante es, lo importante de la imagen es al igual que el texto, que el texto continuo es lamentarse de la pérdida de esos valores. Ahí está lo central, ¿no? ¿Cuál es la intención del autor? Manifestar, ¿no? De que se están perdiendo los valores. Y la caricatura también menciona, se creó esta obra, pero lamentablemente ya nadie la está observando, nadie la respeta, nadie le hace caso. Entonces la C solamente menciona un aspecto nada más, el comienzo, la creación de la obra. ¿Mm? Bien. Bien, muchachitos. Claro, muy bien.
María Alexandra, no fue una suerte. Bien, muchachos. Bien, bien, bien. Acá tenemos un envío. Ajá, Lucy, 4-1, muy bueno. 4-1 es muy bueno. 4 aciertos, muy bueno. 4 aciertos es muy bueno. Hans, 4 aciertos es muy bueno. Bien, 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 bien. Muchachos, si no me han enviado las 5 respuestas que yo les pedía, solamente 2 alumnos han enviado. ¿Qué pasó, muchachos? Correcto, bueno, seguimos. Ah, sí, pues, ¿sabe cuál es el problema, muchachitos? Cuando lo habían separado, como uno, como es muy complejo. Ajá. ¿Cómo articulamos sus envíos? Es tremendo. Envíos siempre juntos, ya muchachos, vamos. Ya está. Entonces, ya sabemos lo que es un texto mixto. Es la unión de un texto continuo y otro discontinuo para poder presentar una temática o desarrollar un contenido. Ya está. Pasamos a nuestra práctica, muchachos. Trabajamos nuestra práctica. Ahí está, texto número 1. La meta, muchachitos, es 5-0. Léelo, un texto muy bonito, interesante. Eh, Revise las preguntas, tómese sus 4 minutos y me envía las 5 respuestas en el mismo chat. Acción.
Bien, muchachitos, tengo ya envíos. Vamos a ver texto número 1. Vean, el texto número 1 nos habla de el gigante Brasil, con más de 200, bueno, ahí dice alrededor de 200 millones de personas, ¿no? Estamos hablando de 2017, ojo, así lo entendemos por la fuente de la infografía. Bueno, vamos a ubicarnos en el 2017. Dice, Brasil es con una diferencia abrumadora, significa pues excesiva, ¿no? Abrumadora, el país de Latinoamérica más poblado, indudablemente, ¿cierto? Con alrededor de 200 millones de personas que residen en su territorio. Según los datos del Banco Mundial, bueno, según los datos del Banco Mundial, no puede sorprender entonces, esto es una consecuencia lógica, ¿cierto? No puede sorprender entonces que también sea el estado con mayor número de usuarios de Internet. Así es, ¿no? ¿Verdad? Comparamos una familia con 3 personas y una familia con 15 personas. ¿Quién consume más Internet? El de 15 personas, pues, ¿no? Fácil. Entendiendo pues que todos están en edad de consumo, ¿no? Con mayor edad. Bueno, no puede sorprender entonces que también sea el estado con mayor número de usuarios de Internet en esta región. Ya, hasta ahí todo bien. Como se ve en el gráfico de Estatista pues es la fuente que ha diseñado la infografía, elaborado con datos de Somos Sociales, el país cuenta con 139,1 millones de personas que se conectan a la red, es decir, el 66% de su población. A este le sigue México con 76 millones, que es otro país también muy poblado, ¿eh? 76 millones que se conectan a la red. En Brasil, más de la mitad de los secuestrados dijeron conectarse a Internet todo el día, imagínense, todo el día, algunos, ¿sabes? Más de la mitad, todo el día. Más del doble más del doble que en Estados Unidos. Además de la mitad de los secuestrados dice que las redes sociales consumen. Esa palabra consumen hay que entenderla muy bien porque está resaltada y vamos a ver el contexto. ¿En qué medida utilizan la palabra consumen? Y se consumen la mayor cantidad de subidas virtuales. Entonces, ese consumo está expresando, pues, un nivel alto de conexión, ¿no? O más que las actividades transaccionales y de compras. ¿Qué serían las actividades transaccionales? Son el manejo de estas redes o que nos permite el Internet para realizar algunos pagos, o nos permite realizar algunas transferencias bancarias, esas transacciones. Bueno, ¿y qué vemos allí? Vemos la infografía, dice Brasil, esas cifras están en millones, ¿ah? Esas cifras están en millones. 139 millones, México 76, Argentina 34 millones, Colombia 28 millones, son los que están conectados permanentemente a Internet. Perú, 20 millones. Y así hasta Uruguay, 2,5 millones. Y eso tiene que ver en parte a la cantidad de pobladores que tiene. Primera pregunta, dice, el tema central del texto es, bueno, si bien es cierto, la infografía nos muestra otros países, pero no nos muestra los otros países tanto para enterarnos como prioridad, sino para compararlos frente al gigante Brasil, ¿no? Y en el texto, básicamente, si bien menciona México, lo más destacado es hablar del Brasil, del gigante Brasil. La respuesta es la alternativa de Brasil como el país con el mayor número de usuarios de Internet en la región, ¿ya? La respuesta sería la alternativa D. En la pregunta 2, en el texto, el vocablo consumir, connota. El profesor, ¿qué significa la palabra connota? Connotar significa, connotar quiere decir que no debemos, ojo, no debemos entender la palabra y su significado exacto. La palabra connota nos da a entender que no debo entender el término resaltado en su significado exacto o como lo señala el diccionario, sino entendiendo el contexto en el que ha sido usado, qué sentido adquiere. La palabra connota, entiéndanlo por favor como da a entender, ¿no? Entendamos connotar como
¿Qué nos insinúa, ¿no? ¿Qué nos sugiere? ¿Correcto? Entonces, hay que interpretar, cuando dice connota, hay que interpretar el término. Y ahí está, dice que las redes sociales consumen la mayor cantidad de sus vidas virtuales. Entonces, ese consumen está haciendo alusión, ¿ya? Está connotando un uso desmedido. La respuesta es la de un uso desmedido. Un uso desmedido. Tercera pregunta. Es incongruente. Recuerda que incongruente es incompatible, ¿saben, verdad? Incongruente, incompatible, incoherente, inatingente, lo que no se condice, ¿ya? Lo falso, lo incorrecto. La respuesta es la alternativa, dice, es incongruente con el texto sostener que el uso de Internet en Brasil es superado por los glamurosos desfiles de moda y el shopping. Bueno, en la parte final dice que el Internet en el tiempo consume más que las transacciones y las compras. Las compras es shopping, pues, ¿no? Entonces, más de la mitad, más de la mitad en Brasil en una encuesta señaló que están conectados todo el día, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? La pregunta es, ¿habrá otra actividad, ¿no? Que llame su atención en tanto tiempo, si lo conectan, están conectados todo el día? Yo creo que no. ¿Qué son glamurosos desfiles de moda? Los desfiles de moda, pues, muchachitos, eh, todos los días, la pregunta es, ¿todos los días hacen desfiles de moda? No, ¿verdad? No, 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 ni hablar, ni hablar. Entonces, ¿cómo la conexión a Internet va a ser superado por los desfiles de moda? ¿No? Además, si fueran todos los días, pues, el autor no me permite entender que al señalar que es la actividad que mayor tiempo le consume, no habrá otra actividad, por más que se diga de la naturaleza que fuere, eh, le demande mayor tiempo de uso. La respuesta es la alternativa C. Es superado por los glamurosos desfiles de moda y el shopping. ¿Qué significa glamuroso? Significa elegante, distinguido, ¿cierto? La respuesta es la C. Incompatible. Incompatible. ¿Las otras son compatibles? Sí, son compatibles, ¿verdad? La A dice, dificultaría la realización de tareas que requieren, claro, si requieren concentración por estar con el internet, se van a desconcentrar, claro, lógico. La B dice, podría alternarse con otras tareas o labores realizadas diariamente. ¿Sí? Claro, podría, otras tareas que no requieren pues alta concentración. Generaría la dependencia, si ese es uno de los riesgos pues del internet. Bien. 4 dice, se infiere del texto que la actitud compulsiva. ¿Qué significa actitud compulsiva? Actitud compulsiva significa una actitud obsesiva, ¿no? Prácticamente ya como adicción, ¿sí? Para que algunos confiesen que están todo el día con el internet, ajá, ya es una actitud compulsiva, pues, ¿no? La respuesta es, se vincula con la conectividad aceptable y el uso y el acceso, perdón, a internet. Sabemos, muchachos, a nadie nos sorprende de que el internet en su contenido, pues, llama mucho la atención, llama demasiado la atención. Muchas veces nos ha ocurrido que decimos, a ver, voy a ver tal programa o voy a ver tal documental, pero la magia del internet justamente es que la forma como se presentan los contenidos llama la atención. No van en internet no van a aparecer pues contenidos sumamente irrelevantes, aburridos, adormecedores, no, ni hablar pues, ¿no? Iría en contra de los propósitos del internet. Entonces, es fácil pegarse, como decimos comúnmente, nos pegamos, ¿no? Y viene otro, y nos conectan por ahí con otro enlace, por aquí, y entonces, eh, si tenemos el internet ahí en nuestras manos, eso es una de las razones poderosas por las cuales estamos conectados, pues, tanto tiempo. La respuesta en la número 4 es avión, 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 avión. ¿Ya? Avión. 5, si los más de 31 millones de peruanos usaran internet con frecuencia, posiblemente, veamos acá en el gráfico, Perú, bien, acá está. Aquí dice que 20 millones nomás se conectan, pero si se conectara pues la totalidad de peruanos, ¿no? Dice,
Si los más de 31 millones de peruanos usaran Internet con frecuencia, a ver, cambiamos el 20 por 31 y algo más, le ganaríamos pues a Colombia, ¿no? Le ganaríamos a Colombia, pero estaríamos muy lejos del gigante Brasil. La respuesta es la alternativa C. Perú supera a Colombia, pero no podría aproximarse siquiera a Brasil. Ahí están los datos, los números, las cifras. Las cifras lo dicen todo. Muy bien. Bien, muchachos, entonces las respuestas ya le hemos brindado. Vamos a solamente a reafirmar las respuestas. Segunda pregunta, por ahí la formulan, ¿ya? A ver, el tema central del texto es la respuesta se dijo alternativa D, ¿no? Dedo, dedo. No vayan a marcar la B, no vayan a marcar la B, porque en la infografía, cuando presentan otros países, repito, es para resaltar a Brasil respecto de ellos, ¿ya? Dos, consumir, consumir, consumir. La respuesta es uso desmedido, connotando, connotando, ¿no? Connotando. Es incongruente, es incongruente. La respuesta es la C, la C, la C, la C. Vamos a ver. D de C, D de C. Se infiere el texto que la actitud compulsiva, avioncito. Y la número 5, si todo el Perú estuviera conectado pues a la red, ganaríamos a, superaríamos a Colombia, pero no nos acercaríamos a Brasil. A y C. Bien, muchachos. Pasamos al texto 2 mientras voy leyendo sus envíos, su respuesta para luego felicitarlos, ¿ya? Vamos pasando al texto número 2. Ahorita vamos a leer lo que han enviado. La meta en este texto es 4-1, ¿ya? La meta es 4-1, 4-1. Acción, vamos.
A ver, muchachitos, escúchenme con atención, por favor. Escúchenme con atención. Después de haber revisado sus envíos, felicito de modo muy especial a María Alexandra, Dora Meneses, Michael Cuyampe, Génesis Salazar. Han obtenido 4-1, ¿ya? En el texto 1 del Gigante Brasil, 4-1, 4-1. No está mal, está bien, está bien, está bien. Y acá tenemos también a los que han alcanzado excelencia en el texto 1. Me refiero a Mariana Ortiz, felicitaciones, Lalo Vega, muy bien, Lucy Quispe y José Cancho, felicitaciones, 5-0. Hay una pregunta que me formulan a través del chat. ¿Qué significa la palabra pero? El término pero es un término adversativo. Cada que encuentres el término pero, entiende que lo que viene se va a contrastar con lo que antes se ha dicho. ¿Sí? Gracias por preguntar porque es necesario, muchachos, que ustedes eh, repasen, repasen. Muchos de ustedes en secundaria han estudiado los conectores lógicos y los conectores lógicos son una herramienta muy valiosa en el desarrollo de las ideas. En ese sentido, el conocer el valor de los conectores resulta prioritario, resulta cardinal, resulta muy importante el recordar la función de los conectores para poder comprender el despliegue de la información. Si no conocemos el valor de los conectores, estamos expuestos a que nos pasen ciertas situaciones pues, adversas en la comprensión. Tenemos conectores de diversa naturaleza, conectores de contraste, tenemos el pero, el sin embargo, tenemos el por el contrario, en cambio, más bien o más bien, etc. Tenemos conectores de consecuencia, conectores de causa, conectores de adición, conectores de equivalencia, de secuencialización, conectores de ejemplificación, de comparación, disyuntivos, copulativos, de negación, de finalidad, etcétera, etcétera. Revisen, muchachos, ese tipo de contenidos porque es necesarísimo, es muy necesario. Bien, gracias por la pregunta. Vamos a hablar de este texto, muchachos. Este texto, vamos a ver qué dice. Es un texto muy breve y ahí está. Ese es todo el texto. Vamos a revisar ya su contenido. Les pedí 4-1, ¿cierto? ¿Por qué les pedí 4-1? Porque ahí hay una pregunta exigente. Hay una pregunta exigente, ¿ya? Llegado el momento vamos a explicar bien para que tomen en cuenta y avancen ustedes. Dice, YouTube o YouTube, como también le llaman, pues, ¿no? YouTube es la red social con un impacto más positivo en la salud mental de los jóvenes, mientras que Instagram es la que ejerce una influencia más negativa, según un estudio recientemente publicado por la organización británica, más o menos dice la Sociedad Real de la Salud Pública, ¿no? Y la salud juvenil, mental, ¿no? Algo allí, la salud, algo por ahí. Bueno, pero esta idea, muchachos, no hay que perderla porque esta idea es la idea medular. Al comienzo se cita la idea medular. No siempre, pero en este caso, al comienzo se cita la idea medular. Esta es la idea medular, ¿correcto? A raíz de un estudio, a raíz de, sí, de una investigación, hemos llegado a la conclusión de que acerca de las redes sociales, la que ejerce influencia positiva es YouTube, mientras que la que ofrece una influencia negativa es Instagram. Eso es lo más saltante de hasta ahorita. Veamos. O sea, en ese estudio se entrevistó 1.479 jóvenes entre 14 y 24 años, residentes en el Reino Unido, sobre el impacto psicológico del uso de las plataformas sociales. Miren, quiere decir que los mismos jóvenes han respondido y ellos, de acuerdo a su palabra, es que se ha llegado a esta conclusión, ¿no? Hay redes de más positivas a más negativas, ¿no? Hay una escala. Y ahí vemos en el gráfico los puestos que ocupan. YouTube, 1, 2, Twitter, 3, Facebook, 4, Snapchat y la más negativa, la influencia más negativa, Instagram. Hay que tomar en cuenta todo esto para poder marcar respuestas sobre ideas de jerarquía, como son tema central, idea principal. Sigamos leyendo, dice, aspectos como la sensación de soledad
el concepto sobre uno mismo, ¿no? Eh, la evaluación sobre el propio cuerpo. ¿Qué cosa es de evaluación? Evaluación significa, pues, valorar, ¿no? Eso es evaluación, la valoración sobre el propio cuerpo. La depresión y los vínculos emocionales fueron tomados en consideración. Esta infografía muestra las redes sociales según su influencia en la salud mental de los jóvenes, según una encuesta realizada a principios de 2017 en el Reino Unido. Y ya hemos mencionado, allí está, nos expresa pues una secuenciación de más positivas a más negativas, ¿correcto? Estando en los extremos positivos YouTube y al otro extremo Instagram. Bien, muchachos. La pregunta es, la pregunta, el tema central del texto, muchachos, la respuesta tiene que ser la que tenga, pues, la primera idea que aparece en el texto, es la idea medular. El impacto positivo o negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes en el Reino Unido. Sí, porque esta encuesta fue realizada allá, este estudio, perdón, fue realizado allá, en el Reino Unido. No nos habla de otro lugar, sino del Reino Unido. Aquí está. Vamos a resaltarlo porque este es el lugar, este es la localía, ¿no? El ámbito. Ahí está, Reino Unido. La respuesta es la A, muchachos. ¿Ya? 7. En el texto, el término evaluación puede reemplazarse por la palabra valoración, ¿no? Evaluación sobre el propio cuerpo, valoración sobre el cuerpo del adolescente, del joven. 8. Esta pregunta, muchachos, esta pregunta 8 es la que yo le llamaba hace un instante la pregunta más fuerte, ¿ya? La pregunta más fuerte. Dice, resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la interacción social en las redes sociales resulta proficua en todos los casos, debido a que la respuesta, muchachos, es la alternativa D, ¿ya? La D. Instagram genera conflictos psicológicos potencialmente inmanejables. Eh, bien. Por necesidad, muchachos, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder explicar mejor la pregunta, ¿ya? ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para poder explicar mejor esta pregunta. Esta pregunta que le hemos señalado como difícil, ¿ya? El tema central ya lo señalamos, ¿no? El impacto positivo o negativo de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes en el Reino Unido. Ya está. Evaluación, valoración. Ahí no hay problema, ese no hay problema. Yo sé que ahí han marcado bien las dos. Aquí está el problema. Vean, muchachos, escúchenme con atención, ¿ya? Con mucha atención. Cuando el alumno lee en la pregunta, resulta incompatible, ¿ya? Cuando el alumno lee, resulta incompatible, el muchacho piensa o se imagina que le están preguntando por la alternativa incompatible. Y no estaría mal, pero en algunos momentos, en algunas situaciones, la pregunta adopta otra situación. Este es uno de esos casos de otra situación. Vean, en este caso, no te están preguntando, no te están pidiendo que marques la incompatible. No, 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 no. En la misma pregunta te van a presentar una idea incompatible. Voy a subrayar con verde, ¿ya? Voy a subrayar con azul. Voy a subrayar con azul la idea que es incompatible y que está en la pregunta. Dice, a ver, lea conmigo y observe lo que vamos a realizar. Dice, resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que, ajá, esto es lo que es incompatible. Afirmar que la interacción social en las redes sociales resulta proficua. Proficua significa provechosa. Resulta provechosa en todos los casos. Ah, profe, ya me di cuenta ya. Es que no sabía lo que era proficua. Ahora que me dice que es proficua, ya entendí por qué es incompatible esa idea. Claro, ya le entendieron por qué es incompatible, ¿no? ¿Por qué? Porque decir que todas las redes sociales, las 5 que están allí, ¿no? YouTube,
Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram, dice, la interacción social en las redes sociales resulta provechosa en todos los casos. Eso es falso, porque si fuera provechoso en todos los casos, entonces no hubiera pues el estudio de lo más positivo a lo más negativo. ¿Se entiende o no? El estudio de lo más positivo a lo más negativo. Y ahí están las 5 redes que el texto menciona. Entonces, decir que las 5 son proficuas, que las 5 son provechosas, que las 5 son productivas o las 5 son buenas, está equivocado. Está equivocado. Sigue leyendo la pregunta. ¿Debido a qué? Profe, no entendí eso. El debido a qué te están preguntando, ¿por qué lo subrayado con azul es incompatible? Esa es la pregunta. ¿Por qué es incompatible lo que se acaba de afirmar? Voy a subrayar con verde lo que te piden en la pregunta. ¿Debido a qué? Ya. Esta es una forma de pregunta, muchachos, que va ocupando cada vez mayor presencia en el examen de admisión. Así que hay que estar muy alerta. No porque digas incompatible, vas y marcas la incompatible. No, 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 no. Lee bien la pregunta. ¿Se entiende lo que les digo? No, muchachos. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Se está entendiendo la estructura de la pregunta o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? Sí, ¿verdad? Gracias, Nelson. Gracias, Mariana. Gracias. Entonces, hay que abrir bien los ojos. ¿Ya? Alguno de repente, profe, estoy buscando el incompatible, pero no encuentro. No, no marca el incompatible. Está preguntando, ¿por qué lo que está subrayado es incompatible? Lo que está con azul, perdón. ¿Por qué lo que está con azul es incompatible? Y ya lo hemos dicho. Si yo digo que las 5 redes que están allí, todas son proficuas, o sea, todas son provechosas, ventajosas, buenas para los adolescentes, eso es incompatible, eso es falso. Porque se ha demostrado que Instagram, por boca de los mismos jóvenes, está demostrado que los jovencitos han señalado en el Reino Unido que Instagram les es negativo para ellos, les resulta dañino. La respuesta entonces es la alternativa D, ¿sí o no? La D. Por esta razón, por esta razón es que lo que está con azul es incompatible. Por esta razón, esta es la causa. Ese es el debido a que Instagram genera conflictos psicológicos potencialmente inmanejables. Por esta razón, ya está. ¿Se entendió? Ya, se entendió. Espero que sí. De repente hay alguna palabra que también pues, nos pueda generar problemitas. ¿Como qué palabra, profesor? Inocua, inofensiva. Inocua, inofensiva. ¿Ya? Bien. Esa fue la pregunta complicada. Por eso dije 4-1. Las demás, yo creo que son sencillas. A ver, seguimos. Borramos, pasamos ya. Seguimos. 9. Se deduce del texto que ciertos contenidos virtuales son... Ajá, vamos acá. Importante esto. Se deduce del texto que ciertos contenidos virtuales son edificantes. ¿Qué significa edificantes? Ah, edificante significa, profesor, que, que me sirve de ejemplo. Edificantes que me permite mejorar mi forma de ser. Edificantes que me permite construirme y avanzar. Ajá. Me sirve, me apoya, ¿no? Ya está. ¿Y por qué ciertos contenidos virtuales son edificantes? Porque podría generar, como el caso de YouTube, que es la más positiva, una valoración y una interacción buena. ¿Viste? Por eso que serían edificantes. La pregunta es, si todas las redes generaran efectos estrictamente negativos en los jóvenes, ese es un caso supuesto. Muchachos, si es positivo, está bien, vean. Pero si es negativo, no lo vean, porque es un contenido no apto para ustedes. Ustedes todavía son adolescentes, son muy jovencitos. Su equilibrio emocional no está en el nivel maduro. Entonces, esperemos una edad más avanzada para que ustedes puedan, con otro criterio, observar esos contenidos. ¿Cierto? La respuesta es la alternativa A, ¿sí o no? Sería mejor recomendar su uso cuando estos hayan madurado de forma significativa. No es igual que un muchacho. Un niño no maneja una información o no maneja un contenido en Internet en la medida que lo maneja un adolescente.
Ni el adolescente lo maneja en la medida que lo maneja una persona madura. Así es simple, muchachos. ¿Por qué? Porque el estado emocional, el estado emotivo es diferente, pues, ¿no? Eso ustedes lo entienden a la perfección, ¿correcto? Profe, me impacta mucho esas imágenes, ¿cierto? Por tu edad, pues, ¿no? Por tu edad impacta, claro. No veas, aléjate, te vas a lastimar psíquicamente, te vas a afectar. No veas, no veas. Bien, muchachos, ahí están las respuestas. Espero que se hayan entendido la explicación. Ahora sí, mientras ustedes van, mientras ustedes van avanzando con el siguiente texto, yo voy revisando sus envíos, ¿ya? Siguiente texto, a la meta, el siguiente texto, muchachos, es 4.1. Vamos, rápidamente. 4.1, texto muy importante, muy importante. Acción.
A ver, muchachitos, solamente un envío. ¿Qué pasó? Muy difícil el texto. Vamos. Antes de pasar este texto, felicitamos a Lía Vizcapoma y José Cancho. Alcanzaron 4-1, la meta señalada, 4-1, ¿ya? Lía Vizcapoma y José Cancho, felicitaciones. Y en especial felicitamos a Kenzie, sí, cierto, casi tu nombre, ¿no? Kenzie y Génesis Salazar. 5-0, muy bien, excelente trabajo. Muchas gracias por sus envíos. Bien, vamos a hablar de este texto, muchachos. Ajá, mire, ve, Génesis y Luz se han enviado. Bueno, antes de continuar, eh, preguntan sobre el término connota, ¿no? El término connotar. Cuando la pregunta es por connota, obviamente se refiere pues a lo que connota la palabra en el texto, obviamente. Claro, es comprensión, es lectura, ¿ya? Preguntan, ¿qué connota tal palabra? ¿Qué connota tal frase? Es lo que connota en el texto, en el desarrollo del texto. Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, señores, hablemos del texto número 3, ¿ya? Este texto es un poquito más complicadito por la forma como se expone y por el tema que se desarrolla. Nos habla del Brexit. ¿Qué es el Brexit? Usted sabe que en el 2016 el Reino Unido, ¿ya? El Reino Unido expresó su deseo de separarse de la Unión Europea. Sabe que en Europa muchos de los países, la gran mayoría de los países están unidos, articulados, sus sistemas están intercomunicados, me refiero a sus sistemas económicos, fundamentalmente, entre otros, ¿no? Hay normas comunes para todos ellos. Pero de pronto el Reino Unido, por obvias razones, entendió que no le convenía continuar pues unido a este grupo, a este conglomerado, y preguntó a sus ciudadanos, el gobierno preguntó si deseaban seguir unidos a esta comunidad, y la población dijo que no. Entonces, a partir de ahí se comenzaron los trámites, que no es nada sencillo, los trámites para poder separarse ya de manera oficial. Pero mira cuánto tiempo ha pasado. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Estamos 22 y todavía no se separa oficialmente, ¿no? El intento ya está, solamente falta oficializar. Pero en ese lapso, muchachos, en ese lapso de oficialización y su separación, se han generado y suscitado una serie de, de avances y retrocesos. Como el tiempo, pues muchachos, el tiempo se van suscitando muchos hechos en el tiempo. La separación está dada, pero oficialmente no. Pero como ya está dada la separación, entonces muchos habitantes están viendo ahora situaciones adversas, ¿no? Están entendiendo que mejor no debieron separarse o no debieron expresar su deseo de separación. Y ahora los que dijeron que sí están diciendo que no, ¿correcto? Y hay un grupo que todavía insiste que sí. Y hay luchas intestinas, ¿no? Políticas y convulsiones sociales dentro del Reino Unido muy fuertes al respecto. Y eso les ha permitido pues alejarse en parte de otras relaciones o vínculos que mantenían con otros países, como por ejemplo Perú. Bueno, lo que he comentado solamente es para entender la situación del Reino Unido producto del Brexit, ¿ya? De la salida de la Unión Europea. El Perú, como bien hemos leído, exporta sus recursos, su materia, y uno de los países que ocupaba un porcentaje significativo de las exportaciones era el Reino Unido. Dice que el Perú, de todas sus exportaciones a Europa, envía el 13, o significa el 13,8%, y de ese 13,8%, el 9,1% está en el Reino Unido. Y al estar afectado por esta convulsión o turbulencia, como el autor le llama turbulencia, este trastorno, esa agitación política y social, eh, ya no es la misma relación. Entonces, eso va a perjudicar los ingresos de divisas a nuestro país. Y esto podría llamar pues a una especie de renegociación. Sí, puede haber una renegociación,
renegociación, pero esto va a ofrecer mayores ventajas al Reino Unido que a Perú. En otras palabras, Perú va a estar siempre en pierde o desventaja. Ya no va a ser igual, ¿correcto? Ese es un punto que el autor menciona. Observen el texto. En la primera parte, el autor señala la situación, comienza manifestando la situación y luego viene, viene a manifestar de qué manera podría esto generar perjuicio a nuestra economía. Acá dice, en segundo lugar, ya habló de las exportaciones, acá habla de las exportaciones y luego, en segundo lugar, el Reino Unido invierte o invertía un capital muy grande en nuestra economía. Y eso pues generaba puestos de trabajo y dejaba pues los tributos, los impuestos que debe pues una nación cuando invierte, ¿verdad? En un país. Dice el texto que el Reino Unido invertía 41% de lo que significa la actividad minera frente a otros países, y no solamente en la actividad minera, sino también en el turismo, invertía mucho, eh, a diferencia de otros países. Y esto lo menciona claramente el gráfico, ¿no? O la infografía, o el cuadro estadístico, ¿no? Ahí. Y si esto no se da, nuestra economía se va a ver afectada, ¿cierto? De eso trata este texto fundamentalmente. Mostremos rápidamente, muchachos. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto. Ahí está. Si observo por acá, por favor, rápidamente, veremos lo siguiente. Aquí. Aquí se muestra un cuadro con 5 sectores donde hay inversión extranjera. Agricultura, finanzas, minería, transporte. Como bien podemos leer, el que está al centro de color guinda, por llamarlo así, o rojo, vamos a llamarle rojo, es el Reino Unido. Miren, en minería, ¿cuánto invierte? 41%, o invertía. En turismo invertía 38,6%. En finanzas, 17,5%. En agricultura, 17,4%. Si lo vemos siempre por encima de todos los demás. Si vemos lo que invertía España, ¿ya? Si vemos lo que invertía España, observen, España, en minería 0,05, prácticamente nada, ¿no? En transporte, perdón, en turismo, España, nada, ¿correcto? En finanzas, 12,1, en agricultura, 8,5. Si sumamos lo que invierte España en el Perú, acá hay un 16%, perdón, en transporte. Si sumamos todo lo que invierte España, asciende más o menos a 36, y algo, ya 37%. Y ese 37% no alcanza, no llega a lo que el Reino Unido invierte solamente en turismo, 38,6%. Eso es importante porque deja una pregunta. Bueno, antes de retirarnos, vamos a dar la respuesta de este texto, ¿ya? El texto número 2. Principalmente el texto sostiene que la salida perdón, del Reino Unido de Europa, eso va a afectar a la economía peruana. La respuesta es la alternativa A. Turbulencia, ya lo señalamos, ya lo explicamos, debido a estas situaciones, pues, se vive turbulencia en el Reino Unido. Eso se refiere que hay, pues, agitación sociopolítica en ese país. Respecto a las cifras que figuran en el gráfico, lo acabamos de señalar, ¿no? Eh, Toda la inversión española en esos 4 rubros no alcanza lo que el Reino Unido invierte en turismo. Ajá. Esa es la respuesta. A, B, B. A, B, B. ¿Ya? Seguimos. Texto 3, veamos. 14, respecto a la opinión de la COMEX, ajá, la que se encarga pues del comercio de exportación, sobre las exportaciones peruanas después del Brexit, es válido inferir que
Lo dijimos, que la renegociación, ajá, de los tratados va en desmedro. ¿Qué significa desmedro? Perjuicio de los exportadores peruanos. Claro, pues muchachos, claro, claro, claro que si está en mala situación y va a renegociar, obviamente no va a renegociar para que el Perú gane más, imposible, y ellos ganen menos, no. Siempre a conveniencia de que está afectado. Siempre cuando está afectado, renegocia desde su ángulo beneficiándose. Es el lado que está afectado. Entonces, el otro lado se va a ver perjudicado, en este caso a Perú. Por eso la respuesta es la D. La renegociación de los tratados va en desmedro, en perjuicio de los peruanos. Si desde el inicio el acuerdo comercial firmado con la Unión Europea hubiese obstaculizado el intercambio comercial con Reino Unido, bueno, si eso hubiera ocurrido antes del Brexit, entonces ahora, si hubiera, antes del Brexit, hubiera problemas para negociar con el Reino Unido, ahora que el Reino Unido ya se separó, entonces ya está independiente y el Perú podría observarlo como un nuevo cliente, ¿no? Un nuevo destino para sus exportaciones. Y eso sería, pues, beneficioso para nuestros intereses. La respuesta es la de, se podría apreciar el Brexit como una posibilidad antes que como un problema, claro. Ajá. Podría entenderse como una posibilidad antes que un problema. Eso si la situación se hubiera dado de otra manera, pues la pregunta es por extrapolación, ¿no? Se presenta un escenario distinto y las circunstancias van a cambiar. La respuesta es la de 10 muchachitos. Ahí están las respuestas. Y envío la respuesta del último, del último, del último. Muy bien, gracias Lalo. Ah, el último texto, ¿ya? Para despedirme yo. Ahí vamos. Bien, muchachos, esta es la respuesta del último texto. Leerlo, un texto muy interesante. Cómo se recupera la inversión en un departamento al alquilarlo por cierto lapso de tiempo. Bien, muchachos. Nos estamos reencontrando la próxima semana, muchachos. Muchas gracias por su atención. Felicitaciones a todos los que han enviado sus respuestas y sobre todo eficientes. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Gracias por todo. Nos vemos. Chao, chao, chao. Muchas gracias, profesor Ríos. Muchas gracias por su clase. Bien, chicos, recuerden que nos queda todavía 2 clases más. Tenemos Historia Universal con el profesor Rivas, así que se conectan a las 10:20 en punto. Aprovechen en revisar su aula virtual para ver sobre el tema de hoy. Bien, chicos, nos vemos en un ratito. Descansen, tomen un poco de agua, algo caliente, porque está haciendo un poquito de frío. Así que nos vemos en un momento. Hasta luego. Cualquier persona que me haya escrito, por favor, sobre algunas deudas de cuota o algo, vuelvan a escribir, por favor, porque como repito, estuve formateando mi celular y estoy con otro y he perdido todos los mensajes. Escríbanme de nuevo si es que quieren hablar sobre ese tema. Chau, chau, nos vemos.